La clase del día de hoy trata de cultura sorda y lengua de señas. ¿Tú crees que existe una lengua de señas universal? La respuesta es que no existe. Cada país tiene su propia lengua de señas. En el caso de México es la lengua de señas mexicana, pero también existe una segunda lengua de señas oficial en México. ¿Cuál de estas opciones crees que sea correcta? La lengua de señas maya es la segunda lengua de señas oficial en México. Y así cada país tiene su propia lengua de señas. Esto es muy importante porque a veces pensamos que la lengua de señas que vemos en interpretación en algún noticiero de otro país es la misma lengua de señas que utiliza la comunidad sorda de México. Y esto no es así. ¿Por qué es importante hablar también de lengua de señas y no de lenguaje? ¿Cuál crees que es la diferencia principal entre lengua y lenguaje? En este caso, la diferencia es que cuando hablamos de lenguaje podemos hablar de un lenguaje corporal, un lenguaje visual, un lenguaje musical, etc. Pero cuando hablamos de lengua, estamos hablando de un idioma que tiene su propio vocabulario, que tiene su propia gramática y algunos otros componentes que hacen que sea un idioma y no un lenguaje, como puede ser el lenguaje corporal de una postura que nos indica que nos estamos sintiendo molestos o incómodos, confundidos, etc. El lenguaje corporal no tiene reglas específicas, no tiene vocabulario y no tiene gramática, a diferencia de una lengua. Por esto es muy importante cuando hablemos de señas mexicanas, hablar de lengua de señas mexicanas. Hoy vamos a compartir algunos de los componentes de la gramática de la lengua de señas. ¿Crees que la gramática de la lengua de señas mexicanas es lo mismo que el español? La diferencia es bastante marcada e incluso la manera en la que se estudia la gramática, eso no me gustó. Vamos a hablar de algunos de los componentes de la gramática específica de la lengua de señas mexicana. Empezaremos hablando por la configuración. La configuración es la posición en la que nosotros movemos nuestros dedos, la posición que asumen los dedos al realizar una seña. Tenemos, por ejemplo, esta configuración, esta configuración, esta configuración. Tenemos varias configuraciones y la configuración es entonces la posición de los dedos al realizar una seña. También tenemos otro tema que es la orientación. Veamos un ejemplo. Esta es una configuración de las señas. Si vemos nuestros dedos, tienen esta posición. Si yo realizo este movimiento, la configuración de mis dedos es la misma, pero la orientación de la palma de mi mano es diferente. Aquí tenemos la palma al frente con mis dedos hacia arriba y aquí tenemos el dorso al frente con mis dedos hacia abajo. Esta es la orientación. Además de la orientación, tenemos la direccionalidad. La direccionalidad nos indica hacia dónde estamos moviendo nuestras manos. Por ejemplo, yo puedo hacer esta configuración, puedo hacer la misma configuración y si yo hago este desplazamiento, estoy moviendo en dirección. Esta es la direccionalidad. Puede ser, por ejemplo, también esta seña. Cuando yo hago este tipo de movimientos, esto tiene que ver con la direccionalidad en la seña que estamos nosotros utilizando. ¿Crees que existan estos componentes en la gramática propia del español? También es importante mencionar que si bien han surgido estas tipografías que utilizan las configuraciones de un alfabeto dactilológico, es decir, las señas para representar las letras de nuestro abecedario, estas tipografías no equivalen a un sistema escrito propio de la lengua de señas. Como tal, la lengua de señas que cuenta con todos estos componentes que acabamos de ver, como la orientación de la palma de la mano, la dirección en la que nos movemos, etc., no cuenta con un sistema escrito oficial. No se puede escribir como tal la lengua de señas mexicana. Si te interesa conocer más sobre la gramática propia de la lengua de señas mexicana, te recomendamos buscar los trabajos de la maestra Miroslava Cruz, quien ha realizado una propuesta del análisis propio de la gramática de la lengua de señas mexicanas. Esperamos que este video te haya gustado.